Las religiones no duales no admiten de que haya nada que sea diferente o separado de la única realidad, de la realidad universal, ¿no? Entonces todo el universo y nosotros, las criaturas, no somos más que formas de una única conciencia que ella misma toma esa forma para manifestarse a ella misma en modo múltiple e infinito, ilimitado. Y ese es su juego. Es decir, la creación para la acepción hindú, tanto el Vedanta como el Judeo-Kashmir, es el juego de Shiva o el juego de Dios. Dios se esconde a sí mismo creándose, porque siendo infinito, para manifestarse se tiene que hacer finito. Para hacerse finito se tiene que autolimitar. Y eso solamente lo puede hacer ella, la conciencia suprema. En las religiones duales, por la palabra Dios no se usa, porque los dioses, por ejemplo, son una categoría de entidades inferiores a lo que es la conciencia suprema o al ser supremo, ¿no? Y pocas veces se personaliza, el concepto de Dios pocas veces se personaliza. Tiene un aspecto personal que toca casi a la criatura, pero él en sí mismo no es ni personal ni personal, está más allá de toda dualidad. Eso, claro, eso para la mente humana es un desafío, porque la mente trabaja en términos siempre duales, en términos de comparación, de contraste. Pesar viene del latín pensare, que es pesar, viene de pesar, es decir, de contrastar el peso, de evaluar dos cosas y compararlas entre sí. Es dual, o sea, es un mecanismo binario el pensamiento. Entonces la no dualidad pues, no admite una alteridad entre el ser supremo o la conciencia suprema y la creación. La creación y Dios son lo mismo, solamente que uno en estado manifestado, limitado y transitorio, y otro en estado permanente e infinito. Pero de hecho no hay dualidad, porque la conciencia no se puede desdoblar, no se puede separar de sí misma. Puede tomar todas las formas que quiera. Por eso la creación también se la compara a un sueño, o al estado de sueño. Cuando cualquiera de nosotros se va a dormir, pues su propia mente genera todo un mundo de ella misma, con elementos de ella misma, y ¿cómo los crea? ¿Cómo los crea? No lo sabemos, pero el caso es que tenemos una vida en sueños y una vida en estado de vigilia, que parecen que sean dos cosas diferentes, ¿no? Pero en realidad la conciencia percibe, tanto en el sueño como en el estado de vigilia, una realidad en la cual ella está involucrada. ¿De dónde le viene esa realidad al estado de sueño? Tú cuando estás soñando no sabes que estás soñando. Te enteras cuando te despiertas. Y dices, ostras, me tiene un sueño. Pero mientras estás soñando, aquello para ti es real. Pues con la creación más o menos pasa lo mismo. Los maestros hindúes pues siempre han dicho pues, que la vida es un sueño. Y Platón y la religión occidental también, ¿no? Y hasta el mismo Shakespeare, ¿no? Dice que la materia de la existencia está hecha de la misma materia de los sueños, ¿no? Entonces,
Cultural 21 de pie. Entonces, Namaste. Namaste significa me inclino ante todos vosotros, que sois la eterna conciencia, aunque penséis que solamente sois personas que nacen y mueren, que no va más allá. El título es Dualismo Occidental, la ignorancia de la visión no dual. Para entender la visión no dual, en principio, la visión no dual no es solo una teoría, es una forma de pensar y es una forma de sentir y de actuar a diario que hoy está presente todavía en millones de personas, en otras culturas. Culturas tradicionales, entendiendo aquí que la modernidad occidental identifica tradición con algo antiguo, con algo que no cambia, y la modernidad es lo actual. Tradición significa transmitir, y transmitir, bueno, el silogismo Casimir, como otras tradiciones, se ha transmitido a través de miles de años. No significa que es algo antiguo, de lo cual evidentemente nos vanagloriamos de tener miles de años, y al mismo tiempo es actual, no es exactamente igual que la modernidad. Es decir, la ventaja es que después de miles de años está en presencia, y el occidente moderno de momento tiene 4 siglos, ya veremos lo que dura. Bueno, quiero recordaros que efectivamente Occidente, ha habido varios occidentes: el occidente tradicional griego, el occidente tradicional romano, el occidente tradicional cristiano y el occidente moderno, que lleva 4 siglos y que no tiene nada que ver con los otros 3 occidentes anteriores. O sea que tampoco se puede hablar de un occidente que tenga miles de años. O sea, pertenecemos a un occidente que ha nacido hace 4 siglos y que su trayectoria, como veremos ahora, no es muy brillante. Entonces, para entender la visión no dual, la primera cuestión es que seamos conscientes, que tomemos conciencia de qué es la visión dual y de que efectivamente pertenecemos a una tribu, que es la tribu occidental, moderna, de hace 4 siglos, y que no es nada universal. Es una cultura que no tiene mucho tiempo y que además pues tiene unos valores con los que procesa la realidad, que nos enseñan desde pequeños, como cualquier cultura, y que quizá pues la mayor parte de la gente se muere sin saber que esos valores pertenecen a una cultura concreta, piensa que son valores naturales, y hay una parte de esta sociedad, no muy grande, que cuando llega a una determinada edad pues dice: esto que me han enseñado desde pequeño y que parece que es universal, pues en fin, no me acaba de satisfacer, o me ha entrado en crisis, y entonces busca otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, en principio, vamos a entrar efectivamente en qué consiste la dualidad. Bueno, la dualidad específica de Occidente, puesto que culturas duales también las hay. O sea, hay un Islam que es también dual, hay un judaísmo también bastante dual, hay bastantes culturas en la Tierra hoy que son duales. Pero vamos a entrar en cuál es la especificidad del dualismo occidental, que es el que hoy se está extendiendo en esto que llaman el mundo global, que no es mundo global, o sea, es la extensión de la aldea anglosajona, ni de la aldea mediterránea, como veremos. Y la aldea anglosajona, pues a través de Estados Unidos y de los países nórdicos, bueno, se va extendiendo, va liquidando otras culturas, y en la medida que las liquida, pues va abriéndose paso. Vamos a entrar entonces efectivamente en cuáles son los principios y valores de
desde los que procesamos la realidad aquí en Occidente. Estos años estamos de nuevo ante una de las incesantes crisis del sistema capitalista, de este sistema dual capitalista. Digo incesantes porque cuando acaba una empieza otra, aparte de las crisis personales que provoca, incluso en los periodos, digamos, mejores. ¿Qué alternativas se pueden plantear a las diferentes crisis en las que nos aboca nuestro Occidente moderno? Bueno, en principio, y creo que es fácil verlo, cuando un sistema o una sociedad está en una crisis aguda, lo normal es que trate de reajustarse a ella misma y de que los valores en los que ha entrado en crisis pues se restituyan. O sea, lo normal es que la mayor parte de la sociedad lo que le pide a esta sociedad es que cumpla sus fines. O sea, en nuestro mundo occidental, pues en la crisis actual lo que le pide pues es eso, es que haya trabajo industrial para todos, que haya creación de empleo, que la producción de artefactos sea la mayor posible, es decir, que los servicios sociales sean de calidad. O sea, en definitiva, que los valores de esta sociedad se cumplan, porque hay momentos en que no se cumplen. Si ya cuando se cumplen es un desastre, cuando no se cumplen es todavía mayor. Pero la reacción de esta sociedad es sí, podemos. O sea, sí, podemos cumplir los valores de esta sociedad. Hagámoslo lo mejor posible, ¿no? Lo que es difícil es que exista una crítica radical, es decir, que algún sector de la sociedad se plantee si el problema no es cumplir los valores de esta sociedad y si el problema entonces no es mirar hacia otro tipo de sociedades, hacia otro tipo de valores. Hay un lema aquí en Occidente que es: otro mundo es posible. Bueno, los occidentales llevamos diciendo esto pues, desde que nacimos en Grecia. O sea, porque tenemos la idea de utopía y como es una sociedad que no funciona bien, pues tenemos siempre la idea de utopía. Utopía significa algo que no está en presencia y entonces es ir siempre, esto no funciona bien, a ver si otro mundo es posible. Pero otro mundo es posible diseñado por los occidentales. Los mundos que vamos diseñando los occidentales nacen y mueren y realmente parece que no solucionan nada, ¿no? Yo digamos, el lema que suelo decir es que otros mundos y otros valores están en presencia y que deberíamos de conocerlos. En este caso, los mundos no duales. Dicho de otra manera, no hay que diseñar utopías, mundos que no están en presencia. Esto es muy típico del ser humano occidental. Si hay otros mundos en presencia que son superiores a este, pues hombre, de entrada será mejor conocerlos. O sea, mejor que diseñar aquí un mundo nuevo que normalmente se hará prácticamente desde los valores duales. Claro, el problema que hay aquí es que se nos dice desde pequeños que vivimos en la sociedad más progresista y en la sociedad más avanzada del mundo. Y que además se nos dice que los valores de la sociedad occidental son valores universales. Bueno, esto yo como antropólogo y de la antropología se sabe que estos valores universales no tienen nada. Son valores de la tribu occidental de los últimos 400 años, o sea, de cuando nace la sociedad industrial. Y son valores que satisfacen a esta tribu, hasta donde les satisfacen, ¿no? Pero de universales no tienen nada. O sea, por mucho que se hable mucho que seamos la cultura que, es decir, ha diseñado los llamados valores universales del hombre, no son universales. Ya di aquí una conferencia de universales, no tienen nada. Son los valores son los valores tal y como los entiende esta forma de vida occidental. Si cogéis la Declaración de los Derechos
de los derechos universales, los llamados universales, pues lo que aparecen es el derecho a la familia monogámica. Si la familia es poligámica, te meten en la cárcel. Hay culturas que son poligámicas. El derecho a la propiedad privada, no hay derecho a la propiedad colectiva. Ya sabéis que cuando se están discutiendo los derechos llamados universales y el bloque comunista plantea que el primer derecho es la propiedad colectiva, a las 2 semanas el bloque comunista lo expulsa, porque el primer derecho era la propiedad privada, y dicen que es universal. Bueno, no voy a entrar en los llamados derechos universales, porque al final los que quedaron elaborando en el año 45 los derechos universales quedaron los socialdemócratas de derechas y los liberales norteamericanos. Y es la declaración de, no ya ni de todo Occidente, y menos de todas las culturas, porque no había ninguna cultura convocada que no fuera la cultura occidental. Por eso, si no lo sabéis, os lo digo, existen los derechos universales del Islam, existen los derechos universales de los países africanos. Hay por lo menos 5 declaraciones de derechos universales contrapuestas a las del mundo occidental. No las enseñarán en las escuelas, no, porque relativizarían los derechos universales hechos por nosotros, pero existen y están ahí. Un día, si esto, volveré a dar la conferencia sobre esto. Bien, entonces se trata de ver efectivamente desde dónde procesamos la realidad. Es importante saber que la realidad ninguna cultura la ve tal cual. La realidad se procesa. ¿Qué quiere decir? Que se procesa desde unos valores que nos han enseñado desde pequeños. Ya sabéis que en la antropología nos interesa cómo piensa una tribu o una cultura, pero nos interesa más desde dónde procesa la realidad para que piense así y para que no piense de otra manera. Bueno, yo suelo poner el ejemplo de si coges una persona occidental y coges un hindú tradicional, no dual, y le preguntas qué es el sol, pues hombre, el occidental dirá: el sol es una fuente de energía y si puedo comprar unas placas solares puedo rentabilizar la energía del sol. Bueno, después entraremos. O sea, es un hombre que piensa que el progreso son los artefactos. Bien. Si le preguntas a un hindú tradicional no dual qué es el sol, pues dirá: el sol es el yo, conciencia absoluta, todo es él y yo también soy el sol. Visión normal. La pregunta es: ¿por qué los dos ven el mismo sol y procesan la realidad de distinta manera? Sí, claro, desde pequeños los valores que se le han enseñado para procesar la realidad pues son distintos. Unos son duales, pues veremos también, en concreto presididos por la invención de artefactos, y los otros son valores no duales. Por lo tanto, vamos a entrar ahora en los 3 modelos específicos que hay en Occidente de procesar la realidad de forma dual, y también ver que yo aquí ponía la ignorancia de la visión no dual en Occidente, y ver también que esta forma de procesar la realidad es una forma bastante ignorante, sobre todo cuando veáis el contraste con la forma de procesar la realidad por parte del pensamiento tradicional o la forma de vidas no duales. Hay 3 formas, es decir, que las conocéis. Hay 3 formas fundamentales en Occidente, en las que más o menos se inscriben todos los occidentales, que son, las 3 tienen una lógica dual, tienen una forma dual de procesar la realidad. Hay una lógica dual que se llama dialéctica, ahora no os asustéis, es bastante sencilla, con visión trascendente. Quiero decir que tiene visión religiosa
y no es un dualismo puramente materialista, sino que se refiere también o cree en el plano trascendente. Por lo tanto, es dual, puesto que Dios está allí, la naturaleza está aquí, Dios no es la naturaleza, y nosotros estamos aquí, que no somos ni la naturaleza ni somos Dios. De ahí que el término religión signifique religare. O sea, la religión lo que trata es de que esto que está separado de alguna manera es relacionarlo, pero sigue estando separado. O sea, yo no soy Dios y yo no soy la naturaleza. Es decir, pero sí hay una relación entre los tres. O sea, la religión trata de establecer un tipo de relación entre ellos. El proceso de los tatuas, la traducción de tatuas son estados, los diferentes estados por los que pasa Paramashiva para, desbordándose, crear el universo y llegar hasta la materia inanimada. La pregunta está diciendo: yo puedo alcanzar la suprema unión contigo, cuya eterna naturaleza ha sido descrita más arriba. Después de trascender el falso ego, que procede de la identificación de nuestra naturaleza con el cuerpo, ya lo hemos visto antes, aparece con claridad que mi propia esencia divina no es diferente de ti, oh Supremo Señor. Cuando Vinamagutta usa la expresión en el verso 1, a él solo, Chambún, me dirijo en busca de protección, está concentrando en una cáscara de nuez el significado de todo el texto del Paramahansa. Bueno, ya lo había dicho antes, el cual nos enseña los medios para alcanzar la divina unión del sí mismo individual con el sí mismo supremo, siendo dicha unión la verdadera naturaleza individual y el más preciado bien. Claro, si no hubiera un único sujeto, claro, entonces, hombre, hay multiplicidades de sujetos, hay multiplicidad, pero toda esa multiplicidad de facultades, el locus, el lugar donde residen, es en él. Todos son formas de él. Y por lo tanto, si todo es conciencia solidificada, el que ve es él. Pero hay que expresarlo de la otra manera. Claro, todo es conciencia. Bueno, pero es decir, todo es el único sujeto que existe. Claro, y por eso es lo de locas. Que locas quiere, o sea, lo que está diciendo Tripati es ¿en qué lugar pones todas estas facultades? ¿En dónde las has puesto? Hombre, es que en el yo, o sea, en el Kritima Ahanta, o sea, en el yo artificial. No, solo existe un yo akritima, un yo no artificial. De hecho, la oposición que explicaba él era akritima ahanta, que es el yo real, natural, entre comillas, ¿no? O sea, el yo no artificial. Y el otro es kritima ahanta, es el sujeto artificial que tú piensas que es donde residen todas las facultades. Entonces, claro, es decir, claro que de hecho ya en las iglesias se dice que no es el ojo el que ve, o sea, el que ve es tu mente, eres tú. Claro, te está diciendo que esas facultades reposan en ti como sujeto, porque claro, si no, si el que ve es el ojo... O sea, a nivel individual, créanme ustedes que somos totalmente un producto del medio, ¿eh? Totalmente. Digamos que todo lo que uno cree que es a nivel individual. En un sentido más amplio, el individuo es Shiva también. Es una contracción de Shiva al infinito. El individuo, vuelvo a repetir, no es una parte. Igual que una célula, hay todo un mundo en una célula, hay todo un universo en una célula, y en el cuerpo hay millones. Somos una totalidad. Pero la falsa identificación de esa realidad que somos, que es la conciencia pura, con un cuerpo y una mente, que la mente no es más que una suma de informaciones que hemos recibido del medio, coloreadas con nuestras emociones, nuestros gustos, nuestras fantasías, nuestros vicios, nuestras virtudes, todo eso configura una personalidad falsa a la que nos agarramos como lapas. Y además nos vamos a morir, hemos nacido, somos fulanos, somos sotanos, es decir, toda una serie de características que no son más que limitaciones de la conciencia, ¿no? Nuestra.
las vías espirituales, la relación espiritual, la salvación, todo eso es quitarse eso de encima. No te lo puedes quitar de encima fácilmente. Por el cual se va, es decir, se va ocultando todos los pasos, que esto lo que aparece en los tapas también, todos los pasos que van ocultando progresivamente tu verdadera naturaleza. Ah, no soy eterno, soy puramente temporal. Ya, pero es que eres eterno también. Ah, claro. Es decir, entonces, claro, tienes que ir descubriendo todas las ilusiones que se van haciendo. O sea, que existes en la temporalidad, sí, pero tu verdadera naturaleza no es la temporalidad. Bien, entonces, el primer tatua, o sea, los tatuas son los distintos estados que va a recorrer la conciencia eterna en su proceso de autolimitación, o el proceso de voy a jugar, y voy además a desbordar mi energía y mi Shakti en universos, y voy a hacer lo más difícil que puedo hacer, que es nada menos que hacer algo que es totalmente distinto a mí. O sea, yo soy eterno y voy a la vez a ser limitado, o sea, lo más difícil que se puede hacer. Claro, porque si hace otras cosas sería, es decir, estaría, es decir, más en conjunción con lo que es. Claro, entonces se parte del estado primordial. El estado primordial en el que está y que nunca lo abandona, claro, es el estado que decimos de prakasha vimasa. Es decir, es yo soy la luz eterna, soy conciencia. Esto es otra cuestión también central, la categoría de conciencia, que sin embargo la filosofía occidental, incluso la tradicional, el concepto central es el ser. Ser, no ser. Claro, el problema es que, ¿por qué la categoría central a nivel divino es la conciencia? Hombre, porque si no hay conciencia, es decir, si la divinidad no tiene conciencia, empezando por conciencia de sí misma, es decir, esa divinidad que es algo inconsciente que no se conoce ni a ella misma. Claro, cuando dices, no, es el ser supremo, bueno, no basta. O bueno, o se llega a decir, es el no ser, porque si es ser, ya tiene una calificación y ya tiene una limitación, y es que existe. Bueno, aunque sea el no ser. Pero bueno, si no es conciencia, si no tiene conciencia de que es el no ser, claro, la categoría aquí central, por eso por eso se habla de la eterna conciencia. Es la eterna conciencia que se está conociendo a sí misma. Entonces, la actividad suprema suya es conocerse a sí misma, o sea, conocerse como el único ser, es decir, el único ser primordial, uno, sin segundo, capaz de hacer lo que quiera, eterno. Entonces, este reconocimiento continuo es lo que le hace vivir, aquí se dice que vive en un estado de éxtasis. Bueno, mejor sería decir de íntasis, porque éxtasis, en el sentido occidental, se usa para el místico en el sentido de que éxtasis, de que se sale de su naturaleza humana y se va a la naturaleza divina. Nos dice éxtasis, que es la salida de donde está. No, aquí es íntasis, o sea, es un íntasis continuo, es decir, es un disfrute de él para él. Y es este disfrute donde conciencia su potencia, que este disfrute se desborda. Y se desborda, pues, es decir, en lo que él quiere. Y él, es decir, lo que toma como preferencia es, voy a desbordarme, porque tengo la absoluta libertad de hacer lo que quiera, y el poder omnipotente de hacer lo más difícil, que es, voy a la vez a ser trascendente e inmanente, a ser ilimitado, ilimitado, etc. Bueno, es un poco, todavía esto está en la tradición de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, la Navidad. Y Dios, omnipotente, eterno, etc., es decir, se encarna en una mujer. Es decir, se vuelve totalmente limitado. O sea, digamos, la única tradición que coincide más con el chivaísmo es la tradición católica en este sentido concreto, puesto que Dios se encarna, el Hijo se encarna, pero solo el Hijo, el resto de la creación no es. Pero,
pero tiene el atrevimiento de decir que nada menos que Dios, que es omnipotente, etcétera, etcétera, se convierte en un ser limitado y se convierte en un niño. Claro, la Iglesia cuando explica esto tampoco explica la contradicción que hay ahí. O sea, fijaros hasta dónde llega la omnipotencia divina. Pues sí, bueno, es por lo que ya sabéis que hay toda una serie de teorías de si el cristianismo y de si Cristo estuvo en el Kashmir. De hecho, en la India hay muchísimos libros de que Jesús estuvo en el Kashmir, porque claro, esto ni el Islam hablas de la encarnación de Dios, es decir, anatema sí, o sea, cómo Dios se va a encarnar, es decir, cómo se va a hacer humano esto, y el resto de tradiciones, claro, al ser duales, claro, es decir, lo único no dual en la Iglesia es, oye, sin dejar de ser Dios, es hombre. ¿Sabes lo que has dicho? No hay conciencia tampoco en la Iglesia de la trascendencia de esto. Pues claro, eso por mucho que sea solamente el Hijo el que se encarna, pero bueno, esto es la coincidencia con el chivaísmo Kashmir. Hombre, allí hay muchas teorías de que en el periodo oculto de Jesús fue a Kashmir y después está toda la teoría esta que está llena de libros de que Jesús no muere en la cruz, lo bajan antes de que muera y vuelve a Kashmir. Entonces está toda la leyenda y es cierto que en el Kashmir, si vais a Srinagar, en Srinagar hay una iglesia, hay un templo donde está enterrado Jesús. Está enterrado. Moisés también. No, bueno, Jesús sí, está enterrado y además está encima está en piedra y en las manos tiene las llagas. Y en el Srinagar hay una comunidad cristiana que data de los tiempos de Jesús, que ha llegado hasta ahora. Bueno, bien, o sea, lo que sí hay una cierta aproximación, es decir que Dios se encarna en un niño, claro, es una contracción ya muy pequeña de que no es que se encarne en un niño, es que toda la creación es su encarnación. Y esto es una contracción a un pequeño momento, bueno, pero todo esto también dentro de una dualidad, puesto que Él no es el mundo, ni Él es nosotros, y viene a salvarnos del pecado, y viene a redimirnos. Claro, todo eso juega también dentro de una cuestión dual. Es decir, claro, con lo cual ya las coincidencias con el chivaísmo no están. Pero ya es mucho el decir que Dios se encarna en un niño. O sea, claro, es una restricción del chivaísmo. Claro, en el chivaísmo se encarna en todo, y está encarnado en todo porque todo es Él, desde siempre. Entonces, aquí estamos en Navidad siempre, ¿no? Celebramos siempre la Navidad porque, claro, está encarnado siempre en todos. Es decir, sí, y claro, ahí hay una restricción, solamente el Hijo se encarna, pero todo lo demás no es Él. Y Él viene a redimir lo que no es Él. Y viene a redimirlo, y efectivamente, y una vez que lo redime, tampoco nosotros somos Él. Seguimos siendo distintos de Él, lo que pasa que al estar redimidos tenemos la gracia y podemos alcanzar el cielo con nuestras obras, etc. Pero todo esto se da también en una visión tradicional dual. Bien, claro, entonces todo el proceso creativo es la manifestación de la eterna conciencia vibrante o Shiva Shakti, de su Shakti, que invisiblemente es Shiva, dentro de él mismo. Por eso se dice que él se va a manifestar a sí mismo, todo queda dentro de él, y se va a manifestar a sí mismo en forma limitada y como universo. Claro, el primer paso que da, bueno, entonces a este estado, que es el estado supremo, y que es en el que se produce todo, por lo tanto ya esta mañana os decía que no es que pasa del estado supremo después, va pasando por estados y después se convierte en una parte del universo en otra, y según en el estado que está, los otros estados desaparecen. Es decir, el estado supremo lo hace siempre desde el estado supremo. O sea, lo hace siempre
desde su eterno disfrute, en su íntasis o en su arrebato absoluto, en el disfrute o en la ananda, en la suprema alegría y en la plenitud que nunca abandona. Y es desde esa plenitud desde la que juega. Y esa plenitud nunca la pierde. Por eso también cuando se dice que se oculta, bueno, se oculta como juego, pero al mismo tiempo él sigue en la plenitud y él sigue teniendo la plenitud de conocimiento, y desde la plenitud de conocimiento, al mismo tiempo, en simulatemporalidad, conciencia que se oculta y se limita. Y que esa limitación en el tiempo y en el espacio no le afecta. No le afecta al Estado Supremo. Decía esta mañana, es el otro debate con el Vedanta. Porque, claro, el Vedanta dice, hombre, ¿cómo va a ser el universo también, Brahman? El Brahma. Claro, entonces, si el universo es real, entonces esto disuelve. Claro, si es temporal, disuelve a Brahma como eterno. Y ya esta mañana os decía que, claro, la contestación del shivaísmo es, bueno, si Brahma es absolutamente omnipotente, hombre, debe de tener, entre su omnipotencia está en poder a la vez ser limitado e ilimitado. Y está también en su omnipotencia el que la limitación la ponga como juego, la ponga como teatro, y que eso no afecte a su verdadera naturaleza. Igual que en el teatro, el que el rey actúe como un siervo y se lo crea, no de ninguna manera afecta a la naturaleza del rey, porque el rey sigue siendo siempre rey. Y cuando deja la obra dice, vale, hombre, sigo siendo el rey tú, pero he vivido el papel a tal manera que creía en un momento que era el siervo, y he reaccionado desde el personaje del siervo a todo, y me he inclinado ante el rey en el teatro, y después cuando deja eso, pero eso le afecta de alguna manera a su naturaleza de rey, no, vuelve a decir, no, bueno, si yo soy el rey, hombre, yo no soy siervo. Entonces, y eso ha sido el juego. Digamos, bueno, lo he dicho antes, esta es digamos, la comparación con la que se puede entender más esto. Claro, entonces el primer paso que da es, que es el primer tatua, con los dos primeros tatuas, que es Shiva Tatua y Shakti Tatua, o el estado de Shiva y el estado de Shakti, es cuando está en la forma suprema, primordial, tiene en forma seminal, tiene en mente, entre comillas, en su conciencia, tiene todos los universos, tanto los que puede crear como los anteriores que han sido reabsorbidos. Pero todo está en forma seminal. Es decir, está ahí. No usaría el término potencia, el término aristotélico potencia, porque el que una cosa esté en potencia tiene el problema de que el estar en potencia no quiere decir que esté realmente. Es decir, aquí lo que está diciendo es, en forma seminal, es que está ahí para pasar, no en potencia de que pueda hacerlo o no hacerlo. O sea, todo lo que tiene en forma seminal está para pasarlo y materializarlo realmente. Por eso se usa la cuestión de forma seminal, porque la semilla se planta y la función de la semilla es plantarse y que se desarrolle. No es, la semilla es una potencia que a lo mejor la planto o no la planto. Es decir, la semilla es para plantarla, y la semilla contiene efectivamente todo el desarrollo posterior. Bueno, que es por lo que, claro, esto va contra la teoría de la evolución. O sea, del menos no puede salir lo más. De lo más sí que sale lo menos. Y además, porque lo más tiene que contener, de alguna manera, diríamos en plan ingeniero, tiene que contener todo lo que después va a llevar a la realidad, los universos, tiene que contenerlo en forma seminal. O sea, tiene que contener todo el diseño previamente. Claro, es como en el teatro. O sea, en nosotros en concreto, ella es la que, porque indivisiblemente nosotros y ella somos lo mismo, ella eso lo vive, no a nivel abstracto,
Todo esto no lo vive a nivel abstracto, lo vive precisamente en cada una de las concreciones del universo, que son él o ella, y por lo tanto en una de las concreciones que es la forma del ser humano, o sea, como multiplicidad. Bueno, esto es la no dualidad. Claro, esta ignorancia y ocultamiento de su propia naturaleza, ¿qué es lo que hace que después, es decir, ¿qué es lo que hace? No después, sino qué es lo que hace que dé lugar a un comportamiento dual y por lo tanto dé lugar a amigo, enemigo, verdad, error, estoy con los amigos, liquido al que no está en la verdad. Bueno, todo esto engendra este tipo de comportamiento ilusorio. Es decir, no es solamente una cuestión abstracta de limitaciones. Eso, como he dicho antes, se concreta en todo este comportamiento de enfrentamiento continuo. Pero bueno, todo este comportamiento es él. Pero todo este comportamiento no es el mal. O sea, la visión dual no es el mal. Y menos el mal como una cuestión metafísica enfrentada a él mismo. No, es su juego. Él ha elegido este juego de ocultarse. Y el juego de ocultarse no es abstracto. El juego de ocultarse, pues es efectivamente proceder a nivel dual en la realidad. Proceder a nivel dual, estamos en el descenso. Después veremos que en todas las formas en las que, es decir, tiene este ocultamiento y visión dual, después tiene el ascenso. En todas estas formas recupera otra vez la omnipresencia, la omnipotencia y todo lo demás. Esto es importante, entraremos después en que esto no es un juego solo de descenso, porque claro, si fuera de descenso no habría iniciación. O sea, es decir, Paramachiva descendería y estaría en ignorancia, el juego se quedaría en que permanecería en la ignorancia en todos los seres siempre. Y aquí es de descenso y de ascenso otra vez a recuperar el conocimiento, o sea, lo ilimitado que ha ido perdiendo en cada uno de los tatuas. Claro, el proceso iniciático no es nada especial para nosotros, es el mismo proceso que Paramashiva ha recorrido en descenso, lo recorre a la inversa en ascenso y recupera lo que ha ido perdiendo. Bueno, esto es lo que hacemos en el proceso iniciático. O sea, por eso, claro, es importante, lo habíamos hablado, es importante que, es decir, todas estas explicaciones que dan por ahí maestros, entre comillas, de que libera la mente y entra en los mundos de la mente, salte de la mente, y, en fin, todas estas técnicas y prácticas no tienen nada que ver. Es decir, aquí, bueno, primero porque todo es una cuestión del individuo. O sea, para que te calmes, para que te salgas de la agitación diaria, bueno, son técnicas que pueden dar, si de alguna manera están bien hechas, pueden producir una cierta paz limitada, que después también se va. Pero bueno, si durante una hora estás en paz, cuando vas a la escuela de yoga, entre comillas, pues bueno, pues oye, pacifícate. Pero cuando sales, vuelves a la agitación. ¿Por qué? Porque si no hay una percepción de la no dualidad, claro, el problema aquí es que todo lo que experimentes, incluido en el proceso iniciático, todo lo que experimentes con los órganos de los sentidos y con la mente, aunque sea la meditación sobre los contenidos no duales, eso todavía es limitado. Con eso todavía no vas a ningún sitio. Es una preparación. Es decir, lo que se trata efectivamente es de entrar en el plano trascendente. Y el plano trascendente está más allá de cualquier estado psicológico, por muy alto que sea. Claro, aquí, cuando ves a cualquier maestro, la pregunta siempre es, ¿y el maestro os conduce más allá de vosotros a los planos trascendentes en los que tú no estás? Y bueno, pero hay un plano trascendente y tú eres igual. Lo que tú haces es lo mismo que hace Brahma. No, yo soy. Y Brahma es Brahma. Bueno, pues entonces esto ya no tiene nada que ver. Bueno, y es el gran problema, porque, es decir, cuando se disminuye esto, claro, el problema que hay es que
en el momento en que, es decir, Shiva o Brahma ya no eres tú, o empieza a no ser tú, pues claro, poco a poco se va concentrando en tú como individuo, te vamos a pacificar con asanas, bueno, asanas corporales, que son todas las asanas, que bueno, en el Shivaísmo Kashmir las asanas corporales, quitando de ponerte en flor de loto y alguna más, apenas se practican, puesto que, es decir, lo que se parte fundamentalmente de las asanas mentales, que son de las asanas mentales. Un verdadero discípulo es aquel que está sujeto a los 6 estados de existencia, comenzando en la vida, en el seno materno, continuando con el nacimiento, existencia, crecimiento, desarrollo, decadencia y muerte, como todo ciclo. Colectivamente llamados el Sat Bhava Vikara, mencionado también por Yaska en el Nirukta. Este discípulo está encadenado a una rueda compuesta de una sucesión de nacimientos y muertes. Bueno, y aquí aparece la reencarnación. Es decir, en la medida en que en una vida no alcanzas la realización o el reconocimiento de tu verdadera naturaleza, entras en un ciclo de muerte y de una sucesión de nacimientos. La posibilidad de un discípulo de acordarse de sus vidas pasadas, las cuales allanan el camino a la aurora de la sabiduría en él, está implícita, ya que sin semejante memoria, ¿cómo se podría explicar el despertar del intenso espíritu de búsqueda en él? Bueno, aquí también esto es el karma. O sea que si te has reencarnado, pues sí, heredas el karma, heredas la ignorancia de la vida anterior, precisamente para superarla, ¿no? Por tanto, el individuo que ha desarrollado dentro de él el intenso sentimiento de no estar atado, es decir, al nacimiento, a la muerte, y que ha recibido la gracia divina, el Shaktipata del Supremo Señor, y como resultado de la misma ha despertado, pero tiene un intenso deseo al verdadero conocimiento espiritual, este individuo se convierte en un discípulo preparado para recibir las instrucciones del maestro. Este discípulo se acerca al verdadero maestro, claro, el cual no es otro que el mismo Supremo Señor, que aparece en el nivel más bajo, en el nivel del gurú, pero es lo mismo. Y le expresa su intenso deseo de recibir el conocimiento referente a la no dualidad. Solo esta persona está preparada para recibir la enseñanza de su maestro espiritual, como ha sido establecido en un texto no nombrado por el comentador. Oh diosa, un discípulo se dirige a su verdadero maestro espiritual, influido por el descenso de la divina gracia, Shaktipata, y el supremo conocimiento le es dado a este discípulo, en el cual los límites del karma han sido destruidos a partir de la iniciación llevada a cabo por el maestro.